Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Como creyentes, una de las bendiciones más grandes que tenemos es poder dar culto a Dios. Cuando adoramos a Dios, tiene que ser el tiempo más feliz, el tiempo donde recibimos la fuerza, la gracia, la bendición y la sanidad de Dios. De verdad, es lo más precioso porque Dios nos creó, como dice en Génesis 1:27, seres espirituales. Nos creó para estar dando culto a Dios, para estar enfocados, para estar administrados, para estar dominados por Dios y de esa manera poder tener la verdadera felicidad. Por eso el culto es la manera para poder tener la victoria, para tener el poder y poder levantarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto como testigos. El culto es cuando el hombre, la criatura de Dios, está dando culto al Creador. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar entendiendo correctamente el culto. Muchos creyentes, quizás por venir de países con tradición católica, estamos malentendiendo lo que es el culto, en especial el culto del domingo. Pensamos que simplemente vamos allí y ya cumplimos, aunque luego realmente nuestra vida seguimos viviendo a nuestra manera. Así es muy difícil de continuar y así es muy difícil estar obteniendo la respuesta. Muchas personas lo hacen por costumbre, por no poder entender bien la bendición del culto. Por eso les bendigo que a través de su palabra podamos estar conociendo realmente cuál es el verdadero culto a nuestro Dios. Nuestra vida de adoración es la bendición más importante en nuestra vida de fe. En primer lugar, tenemos que saber claramente cuál es el objetivo de nuestra adoración. El hombre separado de Dios tiene un anhelo natural por buscar a Dios. Por eso, él intenta constantemente dar culto a Dios, pero como está separado de Dios, no conoce bien a Dios, él inventa falsos dioses, que son los ídolos. En todos los países, culturas, vemos que hay ídolos y la gente, intentando tener respuesta por esa necesidad de adorar a Dios, está adorando de manera incorrecta a esos falsos dioses. Son ídolos creados por el hombre, unos de hojalata, otros de metal, otros de piedra, de madera, pero en vez de dar verdadera respuesta, haciendo el objeto de culto a esos ídolos, esas personas van a fracasar. Hay otros que su ídolo es el dinero, la fama o el poder, pero totalmente eso no tiene que ser el objeto de nuestra adoración. Es más, si estamos enfocados solo en eso, nuestra vida, aunque al principio no lo parezca, va a caer grandemente en el fracaso. Por eso la palabra de Dios nos explica cuál tiene que ser realmente el objeto de nuestra adoración. Y en Apocalipsis 4:8 dice la palabra de Dios: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Solo Dios, que es 3 veces santo, es todopoderoso, tiene que ser el objeto de nuestra adoración. También podemos ver en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Por eso, realmente hemos sido creados para adorar a Dios. Solo Él, nuestro Creador, tiene que ser el objeto de nuestra adoración.
Muy bien. ¿Y cuál es la actitud correcta para adorar? Tenemos que adorar a Dios con nuestro corazón, concentrados en Dios, muy importante. Hay personas que no están entendiendo esto bien y cuando están dando el culto, especialmente el domingo, no se están concentrando bien y por eso no están recibiendo la gracia. Una persona fue a hablar con su pastor a la oficina pastoral y allí le comentó: pastor, lo siento mucho, pero he decidido irme de la iglesia. Entonces el pastor le preguntó: bueno, ¿y por qué? ¿A qué se debe esto? Dice: mire, pastor, yo cuando vengo a dar culto, pues la verdad que veo a esta hermana que está siempre mirando el teléfono, veo al otro hermano que me mira mal, veo al otro que está despistado, al otro que está criticando al otro, y la verdad que yo no quiero estar en una iglesia donde hay unos hermanos que tienen esa actitud. Entonces el pastor, con mucha sabiduría, le dijo: mira, hermano, está bien si quieres irte, pero te voy a pedir una cosa. Quiero que vengas la semana que viene y antes del culto vas a hacer algo. Te vas a poner un vaso casi lleno de agua en la cabeza y vas a dar una vuelta alrededor de todos estos hermanos antes de dar culto, pero no tiene que caer el agua. Te pido por favor que antes de irte estés haciendo esto. Y este hermano dijo: bueno, aunque era un poco extraño, dice: bueno, pastor, lo voy a hacer así. Entonces la semana siguiente, antes del culto, se puso ese vaso casi lleno de agua y claro, empezó a caminar muy despacio para que no se derramara el agua. Entonces ya al final terminó la vuelta y fue a hablar con el pastor. Bueno, pastor, ya he hecho esto. Dice: muy bien. Cuando estabas haciendo eso, ¿has visto a la hermana que mira el teléfono? Dice: no, ¿cómo voy a poder ver a la hermana si estaba concentrado en que no cayera el agua? Dice: ¿viste a ese hermano que te miraba mal? No, no. ¿Viste a esos hermanos que estaban criticando? No, no, no. ¿Por qué? Hombre, pastor, porque estaba concentrado en el vaso para que no derramara el agua. Dice: muy bien. De esa misma manera, cuando damos culto, nos tenemos que concentrar en Dios. Si estamos concentrados en Dios, ya no vamos a ser engañados por otras cosas. Y esa es la verdadera actitud para dar culto, estar concentrados en Dios. Dice en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario adorar en espíritu y en verdad. Esa es la actitud correcta para dar el verdadero culto, la verdadera adoración. Dice en Eclesiastés 5, 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El culto, centrarnos en Dios, enfocarnos en Dios. Esa es la actitud correcta para poder recibir la fuerza y la bendición, para no ser engañado por otras cosas. Muy bien, ¿y cuál es el contenido del culto? Realmente el culto tiene muchos contenidos, ¿no? Pero hay 4 principalmente que vamos a compartir. Y el primero es la alabanza. En Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y la alabanza es expresar a través de la acción de gracias, a través de
el arrepentimiento a través de la oración y a través de los testimonios, a través del canto. Entonces la alabanza es muy importante. Uno, cuando llega a la iglesia, pues igual está con preocupaciones, con cargas, pero cuando empezamos a hacer una alabanza correctamente, en ese momento toda esa nube, ¿verdad?, se va y podemos empezar a centrarnos realmente en Dios. Por eso en el Salmo 100 dice que entrad por sus puertas con alabanza. Es como si realmente al hacer la alabanza ya estamos ya caminando hasta estar en la presencia de Dios. La alabanza tiene que ser, lo importante, con una palabra bíblica, que tenga una letra realmente compacto. Eso es lo más importante de la alabanza. Hay muchas alabanzas bonitas que tienen una letra que no está centrada en la palabra, y a pesar de que nos dan muchas emociones, que no es nada malo, pero no tiene ningún impacto espiritual. Por eso lo más importante de la alabanza tiene que ser la letra, siempre bíblica y siempre con el pacto. Otra de las partes importantes del culto es la oración. Y vemos en Apocalipsis 5:8, la palabra de Dios dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas, dice, copas de oro llenas de incienso, son las oraciones que suben al trono de Dios. Y son oraciones de acción de gracias, confesiones, súplicas y también intercesión por otras personas. Por eso en el culto nuestras oraciones llegan totalmente a la presencia de Dios. También lo más importante del culto es la palabra. Vemos en el Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y realmente la palabra de Dios es el centro del culto. A través de la palabra, Dios que es vivo, Dios que hoy en día sigue hablando a su pueblo, Él lo hace principalmente a través del mensaje del culto del domingo, lo que llamamos el mensaje del púlpito. A través de él Dios da dirección, da respuesta, da sanidad. Por eso es muy importante no ser engañados y prepararnos para poder escuchar el mensaje, no solo de manera intelectual, sino a través del mensaje poder escuchar de verdad la voz de Dios, el mensaje que Dios tiene para mi vida. Si de verdad empezamos a tomar esa palabra, si empezamos a escuchar la voz de Dios a través del mensaje del domingo, nuestra vida de fe va a cambiar totalmente, se va a avivar y vamos a poder levantarnos como testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén de verdad entendiendo esta parte tan importante del culto, el mensaje, la palabra de Dios. No solo eso, también una parte importante es la ofrenda. Dice la palabra en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una parte muy importante de dar culto, adoración a Dios es nuestras ofrendas. Es algo que tenemos que hacer de corazón, es algo personal, algo que de verdad cuando uno conoce más a Dios, te das cuenta que Él es Señor, depende toda nuestra vida, todo lo que tenemos le pertenece a Él. No es que le damos nada a Dios, sino de lo mucho que recibimos, ofrecemos esa parte para su gloria, para su obra, para que muchas personas puedan conocer el Evangelio. Y puede ser a través de diezmos, de ofrendas especiales, de ofrendas para misiones. Pero lo más importante, que lo hagamos de corazón para Dios. Muy bien, ¿qué tipos de culto hay? Pues está el culto público,
que es cuando todos los creyentes nos reunimos, por ejemplo, en el culto del domingo, bien sea por la mañana o por la tarde. Ese es un tipo de culto. Y luego hay otros tipos de culto. Culto personal, el culto familiar, que desgraciadamente muchos creyentes pues han perdido. Pero yo, por gracia de Dios, lo he podido restaurar en mi familia y les aseguro que es una gran bendición. Nosotros como familia, cada día, es muy importante que tengamos ese tiempo, la esposa, los hijos, todos juntos, restaurando ese culto a Dios. En ese momento el reino de Dios se establece y el ambiente cambia totalmente. Cuando vemos todas esas personas, esos siervos de Dios, por ejemplo del siglo XVIII, del XIX, que hubo esos grandes avivamientos, si vemos sus biografías, veremos que realmente todos ellos, en sus familias, la mayoría, tenían esta bendición, el culto familiar. Cada día ellos pudieron estar haciendo el culto familiar. Por eso muchos de ellos, cuando ya crecieron, fueron adultos, fueron utilizados grandemente por Dios. Por eso les bendigo que también podamos estar restaurando esa bendición del culto familiar. Muy bien. ¿Y cuál es la manera correcta de hacer culto? Pues algo muy importante es la puntualidad. Contra más uno se da cuenta de la importancia del culto, la verdad esto viene solo, ¿no? Te das cuenta y no es una carga, sino que estás deseando dar culto a Dios. Una de las personas más ricas de su tiempo ha sido Rockefeller. Este hombre tuvo una empresa, tuvo tanta economía, que tenía más dinero que el Estado de los Estados Unidos, que el propio gobierno. Él tenía más dinero que el Estado de los Estados Unidos, imagínense. Y él, desde pequeño, aunque era muy pobre, aunque se quedó huérfano de padre, su mamá le enseñó 3 cosas muy importantes. Siempre iba a la iglesia y le dijo: mira, hijo, tú siempre ven 1 hora antes del culto y prepara en oración el culto a Dios. De esa manera él siempre, nunca perdió eso. Él oraba 1 hora antes y preparaba su corazón, y el culto totalmente era distinto, ¿verdad? Podía recibir gran gracia a través de la palabra. Por eso es muy importante que podamos entender la bendición del culto y hagamos esa parte correctamente, puntualidad. Es muy importante para luego poder dar el culto correctamente. No solo la puntualidad, la actitud es muy importante. Tenemos que hacerlo con reverencia, de una manera sincera, muy importante. Un hermano me comentaba, dice: uy, esta semana he recibido mucha bendición a través del mensaje. Se nota que el pastor esta semana estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo no pensaba igual. Digo, mira, yo no pienso eso. Yo pienso que todas las semanas Dios habla a través del pastor. Pero lo que yo pienso es que en esta semana tú tenías una actitud correcta. Tú de verdad, tu estado espiritual has ido al culto, lo has preparado con antelación, has orado. Por eso de verdad has podido recibir más gracia a través de la palabra, porque te has podido concentrar más en la palabra. Por eso la actitud es muy importante. Y como he dicho antes, ser sincero. No es aparentar, a Dios no podemos engañarles. Tenemos que hacerlo de corazón, el culto a Dios. Y lo más importante del culto es poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar recibiendo la voz de Dios, escuchar para mi vida, recibir gracia. Si de verdad recibimos gracia, ahí se termina todo. Vamos a levantarnos, vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados. Vamos a disfrutar realmente. Luego, cada día podremos estar restaurando nuestro culto personal y nos levantaremos como testigos. En el lugar donde Dios nos pone, con esa fuerza espiritual, tendremos ese corazón, ese poder, para poder compartir que Jesucristo es el Señor.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar entendiendo a través de este mensaje, a través de la palabra de Dios, que es la verdad, cuál es el verdadero culto, cuál es la vida de adoración que tenemos que tener. Realmente es la bendición más grande. Si tenemos victoria en el culto, ya vamos a tener victoria en todas las áreas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria. Gracias por el privilegio que tenemos a través de Cristo, Señor, de poder darte culto, de poder darte la gloria que solo tú mereces. Señor, que podamos restaurar el culto del domingo, el culto personal, el culto familiar, que podamos hacer ese movimiento de cultos donde tu palabra sea levantada, donde el nombre de Cristo sea proclamado y donde las obras de salvación del Espíritu Santo se esté levantando. Padre, atamos el poder de Satanás y oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.